Capítulo 4. Su deseo es que te rindas. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Isaías 36:4. En el presente capítulo estaremos considerando un acontecimiento vivido por uno de los reyes más piadosos que menciona la Biblia, y que estuvo caracterizado por el chantaje, la burla y la intimidación. Pero para poder comprender mejor esto es necesario recordar que luego de la muerte del rey David, el reinado de la nación pasó a ser ejercido por su hijo Salomón, y luego de haber muerto Salomón, su hijo Roboán fue rey en lugar suyo. Mas por causa del mal manejo de éste, el reino se dividió en dos partes que fueron el reino de Israel o el reino del norte y el reino de Judá o el reino del sur. Bajo esta división, 10 de las 12 tribus conformaban el reino de Israel y la otra parte, que era el reino de Judá, lo componían solo 2 de dichas tribus. La historia completa de esta importante faceta de la nación se encuentra detallada en los libros 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas, pero para los fines de este contenido solo añadiremos que ambos reinos le fallaron a Dios en diversas ocasiones. Ambos tuvieron reyes malos que no actuaron según el consejo de Dios, como también reyes que tuvieron como prioridad hacer la voluntad del Señor, tal como fue el caso del rey Ezequías, a quien estuvo dirigido el texto con el que dimos inicio a este capítulo. Ahora consideremos el pasaje de forma más amplia. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del estado mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sefna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces, tanto Eliakim como Sefna y Joá le dijeron al jefe del estado mayor asirio, por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes, tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla, escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado, no le respondan. Isaías 36, del versículo 2 al 4. Y desde el versículo 10 al 17. Esta historia tuvo lugar alrededor del año 700 a.C.,
Cuando Sennacherib, el rey de Asiria, una de las naciones enemigas del pueblo de Dios, atacando todas las ciudades fortificadas del reino de Judá, se había propuesto tomar también la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino. Y para llevar esto a cabo, el rey Sennacherib envió al jefe del Estado Mayor de la nación de Asiria a emitir fuertes y muy duras amenazas, tomando como posición territorial de su ataque el acueducto de la ciudad, el lugar escogido de forma estratégica, ya que las puertas de la ciudad estaban cerradas y todo el pueblo se hallaba encerrado detrás de ellas. Mas para poder permanecer allí sin morir, necesitaban ser provistos de agua. Así que estando el enviado del rey Sennacherib allí, 3 oficiales del gobierno de Ezequías salieron a su encuentro, a través de los cuales el muy malvado e intimidante vocero le envió un mensaje altamente desalentador, el cual, entre otras cosas, contenía la siguiente interrogante para el rey de la ciudad de Jerusalén: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Esta historia contiene diversas tácticas que, al observar detenidamente, notamos que son las mismas que Satanás utiliza contra nosotros cada vez que nos ataca. Así que para poder apreciar de manera efectiva la sustancia de lo que el texto nos comunica, con relación a esto, observemos 7 puntos implícitos en el texto. 1. Las cualidades del atacante. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Isaías 36, 2. Con el fin de asimilar mejor lo que representaba tener la nación de Asiria como enemiga lista para el combate, debemos considerar que ésta no se trataba de una simple nación, sino de una potencia que intimidaba a grandes naciones de aquellos tiempos, y la que por causa del poder que tenía y el gran ejército militar con el que contaba, tomaba cautiva cada nación que atacaba. Mientras que la ciudad de Jerusalén era pequeña en comparación con esta gran potencia y su ejército tan diminuto, que aquel jefe de Estado se burló diciendo que le daría 2,000 caballos para la guerra, si la ciudad contaba con 2,000 soldados para cabalgarlos. Pero no se sintió satisfecho con solo recordarles lo pequeño que eran como ciudad y en relación a su ejército, sino que también mencionó las posibles formas como probablemente ellos habían pensado hacerles frente, diciendo que si su intención era unirse con una nación más fuerte que ellos, su posible aliado, que era Egipto, tampoco tenía las condiciones para ayudarlos, porque tanto Egipto como su rey, según él, eran también cosa fácil de deshacer. Pero como si todo esto fuera poco, su método de intimidación subió a más, cuando directamente atacó el hecho de que el pueblo tuviera su confianza puesta en Jehová, el Dios por causa de quien Ezequías había quitado todos los lugares altos de la ciudad. Argumento usado por el vocero de Sennacherib para hacerles dudar sobre el modo como el rey de Jerusalén había procedido con relación a la adoración y culto del pueblo hacia el Dios que servía. Sin embargo, aunque aquello era cierto, no era algo incorrecto, ya que al hacer esto, Ezequías contribuyó a que la adoración que el pueblo llevaba a Dios se hiciera en el lugar indicado y de modo organizado. Así que lo que vemos aquí no es más que una estrategia de confusión por parte de Satanás, con la que busca también confundirnos a nosotros mismos muchas veces, tratando de hacer que creamos que estamos mal, cuando en realidad nos estamos esforzando por hacer las cosas de forma ordenada y del modo como a Dios le agrada. 2. Quien lo representa es experto en herir e intimidar. ¿En qué confías que te da tanta seguridad? Isaías 36:4. Para que cada ataque específico, el adversario tiene personas específicas, porque es una estratega y de acuerdo al efecto que quiere producir en nuestras emociones, busca entre aquellos que tienen acceso personas con ciertas particularidades para llevar a cabo dicho ataque. En este caso específico,
Lo que el enemigo quería producir era miedo e inseguridad, y con el fin de lograrlo, utilizó al jefe del Estado Mayor de Sennacherib, que era experto en intimidar y herir, ya que sin importar quién seas, ni las habilidades que poseas, cuando sientes miedo te paralizas, y cuando estás herido emocionalmente, todo lo que puedes hacer, estando sano, se ve afectado. Por lo que sabiendo esto, el adversario procura que la persona que utiliza para herirte tenga tu atención, ya sea porque estás cerca o porque de algún modo tú te le acercas. Pero sin importar que tan intimidantes sean sus palabras o si la persona que escoge cumple con todas las características para herirte, su intento será fallido si tú decides negarle el acceso. En otras palabras, el enemigo sabe que no todos califican para dañarte, pero tú debes saber que el hecho de que califiquen no significa que puedan afectarte, a menos que tú se lo permitas. 3. No tiene consideración alguna. Los representantes de Ezequías dijeron: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el representante de Sennacherib contestó: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Isaías 36, 11 y 12. Este fragmento de la historia es altamente revelador, ya que confirma que Satanás es nuestro adversario, no nuestro colaborador. Por tanto, no debemos esperar de él misericordia ni compasión. Él no es nuestro aliado, y en el único momento que aparenta serlo es cuando quiere llevarnos a ser sus esclavos. Así que él ha hecho de pedir un favor a alguien que, siendo usado por Satanás, se ha propuesto destruirte. Es indicarle un modo seguro de conseguir herirte. Algo que puede claramente quedar expuesto en la petición hecha por los representantes de Ezequías al representante del rey de Asiria y en la forma como éste le responde. Petición: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Respuesta a la petición: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan. Reacción ante la petición. Después, el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. La crueldad y el sacar provecho a la información que le damos acerca de nuestra debilidad es una de las formas de ataque más utilizadas contra nosotros por parte de Satanás. Así que en vez de darle detalles sobre nuestras vulnerabilidades, debemos esforzarnos por ser fuertes, aún en nuestra debilidad, y ser de los que por la fe sacan fuerzas de debilidad. Hebreos 11:34. Otro punto importante que no podemos dejar de observar es que los que estaban sobre las murallas eran los atalayas que guardaban la ciudad, y si ellos se llenaban de miedo, podían abandonar su lugar, lo que de haber sucedido hubiese hecho caer en parálisis de miedo a todo el resto del pueblo. Así que mientras Dios quiere que le confieses lo que te afecta para sanarlo, el adversario le interesa saber lo que te afecta para intensificarlo. 4. Te sugiere no escuchar lo que es bueno para que caigas como presa de su veneno. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El discurso que emite el enviado de la nación enemiga tiene dos solicitudes principales y a la misma vez similares. Una es: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe.
La otra es, no permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad el Señor nos librará. No escuchen a Ezequías. En este fragmento del pasaje es muy importante recordar a quién representa cada uno de estos personajes, porque sólo así podremos comprender la razón por la que de igual modo en este tiempo hay cosas que el adversario quiere que tú escuches y otras que no escuches. Mas para poder identificar esto mejor, consideremos el discurso del vocero. Tenía la intención de magnificar al enemigo que enfrentaba al pueblo de Dios, llamándole el gran rey de Asiria. Tenía la intención de hacer que el pueblo dudara de su líder y de la confianza en Dios que él les había inculcado al decirles, no permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor. Tenía la intención de crear miedo y sembrar duda en el pueblo de Dios, diciéndoles que no creyeran en Ezequías cuando decía, con toda seguridad nos librará el Señor. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la duda viene por el oír la palabra del engañador. Y lo peor de todo es que a veces sus engaños parecen ser tan veraces que para poder identificarlos tendremos que tener muy firme nuestro cimiento y ser personas de sólido fundamento, ya que como podemos ver en este caso, lo que decía el vocero del adversario parecía ser verdad. Ellos habían atacado varias naciones y todas les pertenecían. Habían atacado a la otra parte del reino que era Israel y la habían tomado, e incluso las demás ciudades del reino de Judá también las habían atacado. Por lo que de haber visto el asunto en términos lógicos y humanos, al pueblo no le hubiese quedado otra opción que rendirse ante la invasión de sus amenazantes e intimidantes enemigos. Pero ante todo esto, en la ciudad de Jerusalén, había un rey que con la ayuda y dirección de Dios a través de Isaías, el profeta asignado para aquel momento, prefirió confiar con toda firmeza en la mano salvadora del Dios que le había puesto como rey. Y precisamente a este rey que era Ezequías, fue a quien el vocero del enemigo se había referido al decir, no lo escuchen. Así también cada vez que el enemigo quiere hacer que creas sus mentiras, trabaja para que no escuches la voz de la verdad. Verdad que llega a ti a través de las personas que Dios ha puesto para dirigirte, de los que está usando para edificarte y de los que están tomando tiempo para formarte, buscando que solo veas sus defectos, sus fallas y sus errores para entonces tratar de convencerte de que no los escuches. Sin embargo, con esto no estoy insinuando que apoyes el pecado de nadie, ni que te hagas partícipe de algo que te pueden estar enseñando que no esté conforme a la palabra de Dios. Simplemente te recuerdo que nadie es perfecto y que siempre que el adversario quiere hacer que escuches sus mentiras, buscará hacer que no recibas la voz de aquellos que buscan afirmar la confianza que Dios espera que tengas en Él a través de la verdad. Por tanto, no olvides que la forma de saber si debes escuchar a alguien o no es identificando el resultado que se produce en ti con relación a lo que Dios quiere hacer contigo cada vez que lo escuchas. En otras palabras, si lo que escuchas de parte de ese vocero que representa a Dios en tu vida te edifica, te afirma y fortalece tu fe y hace que te acerques más a lo que el Señor quiere que seas, escúchalo. Pero si la voz que estás escuchando te lleva a dudar de Dios, si te quiere sacar del lugar donde Él te ha dicho que debes estar, y si te quiere hacer ver mal a los que en algún momento Él ha usado para ayudarte, no la escuches. En conclusión, ten mucho cuidado con escuchar lo que no debes, e igualmente cuídate de dejar de escuchar lo que según la voluntad de Dios para ti te conviene. 5. Su intención de destrucción siempre viene envuelta en algún tipo de oferta. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. Otra de las formas de ataque del adversario es ofertando cosas que para su blanco de ataque sean consideradas como altamente atractivas. De hecho,
Él jamás nos ofrece algo gratis, así que ten por seguro que el precio que tendrás que pagar por tomar lo que Él te ofrece será entregarle tu autoridad y dejar que arranque de ti algo que tenga mucho más valor que lo que Él te pueda dar. Con relación a esto, en esta historia, el plan fue ofrecerle al pueblo cosas que eran necesarias y primarias, como alimento, agua y un lugar donde morar. Pero la estrategia detrás era: te daré lo que quieres si me das lo que eres. Toda oferta o atención que el adversario nos hace está basada en uno de estos tres aspectos: lo que necesitamos, lo que deseamos o lo que nos atrae. En este caso particular, la oferta del enemigo, como ya vimos, era suplir al pueblo de las cosas que necesitaba. Pero esto no sucedería si primero ellos no se dejaban esclavizar, realidad que les fue dicha, pero con palabras que hicieran que el hecho de ser esclavos al pueblo les pareciera dulce, y fueron las siguientes: hagan las paces conmigo. Cuando con esta expresión el vocero del rey Sennacherib realmente le estaba solicitando al pueblo lo siguiente: dejen que nosotros le tomemos y les convirtamos en esclavos. No confíen en el Dios que los ha ayudado. Pierdan su identidad. No se resistan a la opresión que nosotros pondremos en ustedes. Y muchas otras insinuaciones más. Pero sabía que la forma de hacer que todas estas atrocidades sonaran atractivas era diciéndoles lo mismo, pero en palabras diferentes: hagan las paces conmigo, porque el verdadero deseo del adversario no es tener una pelea contigo, sino que te conviertas en su esclavo, haciendo las paces con él. 6. Su deseo inicial no es pelear, sino hacer que te rindas. Abran las puertas y salgan. En esta parte del discurso, el vocero del rey enemigo mantiene el mismo tono aparentemente amigable que había utilizado en la solicitud anterior, solo que esta vez dejó ver de forma más precisa cuál era la verdadera intención por la que se había producido aquel asedio. Su estrategia no era pelear, sino hacer que la ciudad se rindiera. Por esta razón, había tomado como el lugar de su ubicación el acueducto, y por eso cada palabra que había pronunciado buscaba hacer que ellos perdieran la confianza en Dios y en las palabras que habían escuchado del rey Ezequías que los dirigía. De hecho, esta verdad se hace aún más evidente cuando recordamos que los asirios ciertamente tenían un ejército bastante superior al que tenía la ciudad de Jerusalén, por lo que el rey Sennacherib pudo haberles atacado sin necesidad de enviar al jefe del Estado Mayor a dar un discurso. Así que tanto el discurso como la posición que tomaron, la intimidación como el miedo que trataron de llevar a los del pueblo, la oferta como la aparente amabilidad que al final de su discurso mostraron, tenía un solo propósito: hacer que el resto del reino de Judá simplemente se rindiera, ya que fuera por miedo, desmotivación o desesperación. Si se rendían automáticamente, se convertían en sus esclavos. Y ese era el resultado esperado por el rey de Asiria, a través del discurso pronunciado por aquel jefe del Estado, ignorando que ese pudo haber sido el plan de ellos, pero que Dios tenía un plan mejor para ellos. Satanás nos quiere como sus súbditos, no como sus enemigos. Nos quiere ver rendidos y no dispuestos a luchar para ver el cumplimiento de los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros nos imaginamos a Satanás ansioso por iniciar una pelea, cuando en realidad esto no es lo que él quiere, porque no es lo que le conviene. ¿Por qué? Por las razones siguientes. 1. En caso de que hubiera una pelea, existe la enorme posibilidad de que quienes ganemos seamos nosotros. 2. Ya sea que ganemos o que perdamos, dicha pelea puede terminar acercándonos más al Señor. 3. Lo que el Señor haga en nuestra vida a través de la batalla podría ser de gran bendición, no solo para nosotros, sino también para la vida de otros. Por tanto, no. Satanás preferiría no tener que luchar contigo en lo más mínimo, sino que siempre preferirá
y por mucho poder convencerte de que lo mejor es que te rindas antes que decidas pelear con él. Y esa fue exactamente la misma estrategia que utilizó contra Jesús cuando fue tentado en el desierto, prometiéndole que si se postraba y lo adoraba, le daría todos los reinos de la tierra, tratando así de evitar la pelea y convencer a Jesús de que lo mejor que podía hacer era postrarse delante de él. Así que la estrategia de incitación a la rendición al adversario no le funcionó cuando la utilizó contra Jesús. Del mismo modo, no debería funcionarle con ninguno de nosotros cuando nos encontremos en nuestros propios desiertos, porque aunque el hecho de rendirte aparente ser la forma más fácil de salir de algo, serás recompensado cuando, siendo tentado a ceder, te enfoques en resistir y no caer ante las incitaciones del adversario, tal como lo vemos en Jesús, quien por no rendirse en el desierto pudo despojar al adversario a través de su victoria en la cruz. 7. No le respondas. El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Isaías 36:21. Una de las cosas más importantes que debes comprender ante cualquier circunstancia por la que estás atravesando es que en vez de reaccionar, debes saber cómo responder. Aunque con relación a esto es posible que pienses, pero esta gente no respondió. Y como respuesta a esto te diré que precisamente a veces una de las formas más efectivas de responder es haciendo silencio y no permitiendo que cualquier ataque que nos lancen nos provoque y nos lleve a reaccionar. La reacción surge de la efusividad y la provocación, mientras que la respuesta surge de la madurez y el dominio propio. Las personas reactivas son predecibles y generalmente terminan lamentando lo que de haber ejercido dominio propio hubiesen podido evitar. Cuando reaccionas, le das armas al adversario que él se encarga de utilizar con el fin de demostrar que eres tú el que está mal. Por tanto, recuerda que no todas las cosas son dignas de enfrentar, así que no te dejes provocar ni permitas que las malas acciones de otros te lleven a reaccionar. En vez de esto, recuerda que a veces la mejor forma de responder es haciendo silencio ante los hombres para buscar respuesta de Dios a través de la oración. Y esto no es señal de cobardía, sino de dominio propio y dependencia en el Señor, tal como la palabra lo expresa en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Considera esto. ¿Te has visto en algún momento amenazado por alguien que aparentemente sea más fuerte y poderoso que tú? Luego de haber considerado los 7 puntos presentados en este capítulo, ¿cuál de estas formas utilizadas por el adversario has podido identificar en algún ataque que hayas recibido o estés recibiendo en los actuales momentos? Cuando eres atacado por algo o por alguien, ¿eres de los que reaccionan y se dejan provocar? ¿O de los que ejercen dominio propio y se saben manejar? Luego de haber leído este capítulo, ¿qué harás de forma diferente a como lo hacías antes, siempre que te sientas asediado? Principios del capítulo. 1. Sin importar quién seas, ni las habilidades que poseas, cuando sientes miedo te paralizas y cuando estás herido emocionalmente, todo lo que puedes llevar a cabo se ve afectado. 2. La forma de saber si debes escuchar a alguien o no es identificando el resultado que se produce en ti, con relación a lo que Dios quiere hacer contigo cada vez que lo escuchas. 3. Cada vez que el enemigo quiere hacerte creer sus mentiras, primero trabaja para que no escuches la voz de quien te habla la verdad. 4. La reacción surge de la efusividad y la provocación, mientras que la respuesta surge de la madurez y el dominio propio. 5. Las personas reactivas son predecibles y generalmente terminan lamentando lo que si hubiesen ejercido dominio propio hubiesen podido evitar.